Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy Iron Man 2, gente, la partida del UCM. Vamos a barajar, vamos a jugar con máquina de guerra, eso sí, porque he preparado el escenario para jugar a dos manos con Iron Man y máquina de guerra y al final se hacía excesivamente larga la partida, muy aburrida. Entonces, porque no es lo mismo que jugar a dos realmente. Jugar a dos manos tiene el problema de que el siguiente personaje que juegue no tengo ¿cómo decir? El turno preparado. Vale, tengo que ver las cartas y entonces decidir. Entonces como que se alarga mucho la partida. Tú cuando juegas en multijugador normalmente el que va después de ti ya tiene pensada la jugada. Entonces se hace mucho más dinámico. Y como digamos que Iron Man 2 es la partida en la que nace Máquina de Guerra en el UCM, porque hasta ese momento James Rhodes no llegaba a ponerse la armadura, pues creo que estaba guay, ¿no? Porque además para Iron Man 3, pues seguramente volvamos a traer a Iron Man, entonces así también damos un poco de variedad. Eso sí, lo traemos contra el latigazo. Tú lo has empezado, Tony, yo lo voy a terminar. Tenemos aquí a Mickey Rourke como latigazo. Vamos a utilizar el conjunto de encuentros de Ultron por el tema de los drones, que juega con muchos drones en la película. Latigazo, o sea que tendría 17 vidas en su primera fase y en la segunda creo que son 20, déjame ver, 22. 17 y 22, aunque mantendremos stats, que ya de turno 1 ya es súper duro, que planifique y ataque 2-3, pero bueno, y voy a mantener eso también para el siguiente turno, gente, o sea, no sé. Si no, ¿qué sumaría? Sumaría 1 en intervención, sería un 3-3. Bueno, bueno, se puede intentar, pero va a ser una locura, va a ser muy difícil. Y lo que sí, le mantenemos la represalia 1. Vale, pues barajamos, cortamos, pone en juego el entorno drones de latigazo. Damos la vuelta. Cuando se muestre esta carta, colocamos el primer dron. Recordad que tenéis este tipo de tokens como los de Ultron en Quilate Games, ¿vale? Esto no sé si lo he barajado, o sea que lo barajo ahora. Y que tenéis el descuento con Gambito Marvel, ¿vale? Con el código Gambito Marvel. Echadle un ojo porque es mi tienda favorita, ya os tengo dicho muchas veces, y podéis aplicar el descuento no solo para Marvel Champions, sino también para otros productos, ¿vale? Ya sea El Señor de los Anillos, ya sea cajones, ya sea Arkham Horror, lo que queráis, ¿vale? Empezamos como James Rhodes y robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá con James Rhodes. Tenía muchas ganas de jugarlo, la verdad. Mira que no me apetecía mucho. Uy, qué rico esto. No me apetecía mucho James, pero no sé, de un tiempo a esta parte es uno de los personajes más nuevos, además, o sea que guay, sí, sí, me apetece. Vale, vamos a hacer mulligan. Vamos a hacer mulligan aquí. Vamos a hacer mulligan aquí. Y casi me voy a quedar la intuición heroica. Aunque no me va a dar para todo. No me va a dar para todo. Estos dos generadores de recursos no vendrían mal. No vendrían mal. Pero creo que me puedo descartar de esto. Y lo imprescindible es esto. Vamos a robar 3. 1, 2, 3. Vale. Por 2. Podría jugar esto. Por 2 podría jugar esto. Y me quedo tal cual. Es que creo que es lo más útil, ¿eh? Estaba buscando un recurso doble. Para ver si lo podía optimizar. Pero no va a ser el caso. Así que es lo que os digo. Por 2 bajamos una. Por 2 bajamos otra. Me doy la vuelta. 5 contadores que vamos a marcar con este dado de munición. Perdón, antes de darnos la vuelta vamos a coger una de estas y la vamos a barajar con la acción de James Rhodes. Cortamos, damos la vuelta, 5 contadores, uno aquí, esto cae, vale. No voy a atacar porque esa represalia me hace que no compense, me voy a quedar así. Y damos turno, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tratar de atacar
a ataques grandes, ¿vale? Acumular daño. 2, 3, 4, 5. Vale, el depósito, bastante bien. Una amenaza. El señor nos ataca. Nos vamos a defender. Ataca de 3. Ups. Y una son 4. Nos hace 2. 1 y 2. Carta de encuentros. Vale, cada personaje que esté en juego recibe +1 al ataque. Uf, esto nos mata. Oleada. Buah, increíble. Nos mata, ¿eh? Nos mata eso. Ay. Bueno. Bueno. Vale. Ok. Ok. Vale. ¿Cómo hacemos esto, gente? Creo que voy a ir al ataque y que eso salte. Bueno, esto lo puedo quitar. Si puedo, lo haré, ¿eh? Sí, sí que puedo. Es energía. Es fuerza. Y es ciencia. Quitamos 3. Quitamos esto. Y me quedo con una mano asquerosa. Esto cuenta como ataque, o sea que tampoco puedo atacarle ahora mismo. Mano asquerosísima, gente. Vamos a jugar una. Buah, es que eso salta igual, aunque me vaya. Aunque me vaya alter ego, eso salta igual. Pero es que si no, nos vamos a quedar mirando al cielo. Me voy a dar la vuelta. Me voy a poner el fuego automático. Vamos a barajar. Cortamos. Creo que me las voy a quedar igualmente estas dos. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Esto se va a 2, planifica de 2. Elige entre gastar un recurso de energía. Voy a poner un dron. Vamos a poner un dron. Ponemos ficha. Ha planificado de 2, esto salta. 2A. Ponemos un dron. Estamos en 0 contadores, por cierto. Le damos la vuelta. Planifican de 2. Y carta de encuentros. Mover ficha. Madre mía. 2, 3. Se va a 5. Vale. Vale. Vamos a meter esto en la baraja. Con la acción de James. No sé si curarme. Creo que podría, ¿no? Voy a curar de 3. Me doy la vuelta. 5 contadores.
Vamos a hacer uno aquí, que he derrotado. Joder, recursos dobles, de verdad, con lo que sufre este personaje con los recursos. Nos ha quitado un contador, enderezamos, pegamos. Vale. Habría que quitar la amenaza, pero también hay que pegarle a este tío. Vamos a pegar un fuego automático, porque si no, estamos haciendo el tonto. Y a lo mejor hay que renunciar al depósito, Vamos a pagar 1 y 2 para jugar cortar el paso. Quitamos 3 de amenaza, se quedan 2. Como es la primera carta que hemos jugado, vuelve a nuestra mano. Sí, ¿no? Vuelve a nuestra mano, es la primera que hemos jugado. Sí. Ahora. Vamos a pagar 2. Jugamos fuego automático. Quitamos 4 contadores. Hacemos 8. 8. Nos comemos 1 por la represalia. Y me voy a quedar así. Enderezamos, robamos 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Esto se va a 3. Elegimos colocar dron. Este señor nos ataca de 4. De 3 y una son, o sea, 3 y una 4 y una 5, defendimos de 2, nos comemos 3, más 2, nos comemos 5, vamos a 6. Carta de encuentros, cuando se muestra esta carta el dron se cura de 2. Por cada esbirro dron. Vale. Nos toca. Por 1 y 2 jugamos cortar el paso, quitamos 3 de amenaza, vuelve a nuestra mano. Por 3 vamos a jugar a Iron Man, que estamos en su peli. Aunque el Queen Transporte tampoco viene nada mal. Vamos a jugar Queen Transporte por 3. Hacemos uno aquí, cae derrotado. Nos damos la vuelta. Y elige una carta de máquina de guerra, que va a ser precisamente Iron Man. Y barajamos. Ups. Vale, bueno, ni tan mal, la verdad. Pero estamos montando mesa de una manera un poco precaria. Porque este tío pega como un animal. Y tenemos que estar volviéndonos todo el rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, he metido imponer la ley porque con máquina de guerra me voy bastante a alter ego. Coulson. Vale, vale, interesante. Vamos a enderezar. Una amenaza. Elegimos colocar un dron. Planifica de 2. Y unas son 3. Y unas son 4. Se va a 5. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta enfrentada a él como un dron. Vale, nos toca. Vamos a curarnos de 3. Vale.
Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por 2. Podría jugar esta. Me la devuelvo a la mano. Podría bajar a Iron Man. Y jugar a Coulson. Si no, la otra opción es quitar 4. Sí, creo que es mejor opción. Vale, no voy a jugar cortar el paso. Vamos a jugar 2 y 1 para jugar a Agente Coulson. Después de que la Agente Coulson entre en juego, busca una planificación. No sé dónde está, no sé si está en el descarte. Solo tengo una, simplemente por hacer la habilidad de Coulson. Y esto va a nuestra mano. Vale. Por 2 y 1 vamos a jugar a Iron Man. Buscamos una mejora de tecnología y la añadimos a nuestra mano. Mejora de tecnología que podrían ser eso. El mazo en la pila de descartes. Creo que es mejor. ¿Dónde está? No la tengo esa carta. La que nos da a distancia. Buah, a ver si va a estar aquí. Qué mala suerte. Buah, qué mala suerte. Qué mala suerte. Buah, pues hay que coger una de estas. Qué mala suerte. Vale. Creo que aún no he hecho la habilidad de James. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a meter el depósito. Lo barajamos. Cortamos, nos damos la vuelta. Ahora por 1 jugamos un evento de intervención que va a ser imponer la ley. Y quitamos 4, amenaza. Quitamos 4. Venga, vamos a quitar 4, dejamos a 1. Pegamos, quitamos esto. Aquí estaba, gente. El lanzamisiles y el chasis. Las dos cartas que buscaba. Fua, ya es casualidad. Madre mía, malditos drones. Y esto yo creo que me lo voy a quedar. 1, 2. No, de hecho a Iron Man no lo voy a usar. Voy a hacer el daño con este. Esto está a 5. Es que de hecho no voy a utilizar ninguno. Lo que hago es quitarme un contador y hacer 2 veces ametralladora. Prefiero mantenerlos aún, que tienen 2 de intervención ambos. Esto me lo voy a guardar. Y vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se va a 2. Ponemos dron. El villano nos ataca. Nos vamos a defender. Ataca de
Me voy a defender. Sí, porque me puede matar. Ataque de 4, de 5 y de 6. Me hace 4 daños. Más 2 de aquí. Son 6 daños. Estamos a 9. Creo que lo he hecho bien, ¿eh? Son 4, 5, 6, 7, 8. Menos 2 son 6. Sí. Y carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta las 3 primeras cartas de su mazo. 1, 2, 3. Vale, y esto entra con 3 de intervención. Y nos toca bastante duro, ¿eh? Este tío. Madre mía. Nos toca, quitamos uno. Se va. Vamos a pagar 2 para intervenir de 3. Ah, es plan principal. Párate. Párate. Con una voy a jugar despejar la zona. Quito 2. Robo carta. Voy a intervenir de 2. Se queda en una. Daño derivado. Quito 2. Robo carta. Por 2 me bajo esto. Que lo voy a dejar aquí. Por 2 me bajo esto. Voy a dar la vuelta. Voy a hacer la habilidad para ponerme el depósito. Que ya ni barajo porque lo voy a robar ahora. Perdemos los contadores. Es que no puedo hacer daño por la maldita represalia. Y vamos a dar turno. Enderezamos todo. Robamos 6. 1, 2. Carta de encuentros. Si me tengo que comer ahora algún daño a mayores, hemos perdido la partida, gente. Hemos perdido la partida. Es muy duro, ¿eh? El maldito... Yo es que de verdad odio el escenario de Ultron. Lo he traído porque es súper temático el tema de que venga con drones. Porque Latigazo parece el maldito Ultron en la película. Con la de drones que saca. Pero de verdad, ¿eh? Qué asco de escenario. 1, 2, 3, 4... Lanzamisiles, gracias, por fin, a distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por fin, por favor, sobrevivir este turno y ya tenemos hecha la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, una amenaza. Después de que se coloque, se colocan 2. Vamos a elegir colocar otro para que no haya drones. Y ahora planifica de 2 y una son 3. Vamos a descartar esto. No se pone amenaza. La primera, bueno, de verdad, ¿eh? De 2 se va a 5. La segunda. Quedas confundido. Vale. Vale. Nos toca. Nos toca. Por 2 se viene depósito, gente. Vamos a ponerle 2 contadores al depósito. Vale. Por una me bajo lanzamisiles. Vale. Ahora, hay que volver una carta que no tenemos. Vale. Entonces, me voy a curar de 3. Me voy a dar la vuelta.
Voy a intervenir de 2. Se va a 3. Daño derivado en Coulson. Esto empieza ahora con 5. 5 contadores. Vamos a jugar un... Cortar el paso, no. Vamos a jugar un... Va a dar igual. Sí, va a dar igual. Vamos a jugar un... Por la justicia. Para quitar el confundido. Vamos a agotar el lanzamisiles, quitar un contador. Vamos a dejarlo en 4. Y hacer 2 daños a distancia aquí. Se va a 8. Con esa distancia no me como la represalia. Vamos a intervenir de 2. Se va a 1. Daño aquí. Damos turno. Vale. Voy a dejar esto aquí. Los 2 aliados. Vale. Ya empieza a coger forma esto, maldita sea. ¡Ah, no! Tenía el Queen Transporte. ¿Ves? Sabía que me faltaba algo. Va, ya no lo sé. Ya no sé si lo usé o no. Va, dejamos 1, 2, 3, 4, 5. Fue automático. Eso es, maldita sea. Vamos a reventar de una maldita vez al latigazo. Por fin. Entonces ahora vamos a poner... yo diría que vamos a poner... Bueno, primero 1. Y ahora... Vamos a dejarlo a 4. Me voy a defender con Coulson. Ataque de 3. De 4. De 5. De 6. Cae derrotado. Carta de encuentros. Empieza con 2 de amenaza. Cuando se muestre esta carta, el jugador inicial pone en juego las 2 primeras cartas de su mazo boca abajo enfrentadas a él como esbirros. Vale. Muy bien. Muy bien, latigazo. Te crees muy listo, ¿eh? Te crees muy listo. Don't worry, dude. Vamos a quitar 2 de aquí. Cae derrotado. Daño derivado. Por 2 jugamos cortar el paso. Quitamos 3. Lo devolvemos a nuestra mano. Por 2 voy a jugar el guantelete artillado. Por 2 vamos a poner 2 recursos. O sea, 2 contadores. Generamos 2 recursos. Jugamos fuego automático. Hacemos 8 aquí y gana brutalidad. O sea que con uno se muere. Le entran 7 a este hombre. Se va a 15. Como he atacado al otro, no me como la represalia. Porque la brutalidad lo que hace es que el daño sobrante va a él. Se ha comido 7, creo que lo he hecho bien. Y quitamos 4 contadores. Esto se va a 2. Vale. Quitamos un contador. Se va a 1. Hacemos 2. Esto pasa. Se va a 17. Cae derrotado. Entonces pondríamos la segunda fase. La segunda fase entra y sería más una intervención, que es como escala. Mantiene la represalia. Como esa distancia no me como la represalia. Pego de 1 aquí. Cae derrotado. Me doy la vuelta y me curo. Me voy a 3. Agoto el depósito, lo pongo en 4. Pierdo todos los contadores de munición. Vale, creo que lo estoy haciendo todo bien, pero
Son bastantes cosas. Son bastantes cosas. A ver. Vamos a ordenar un poco esto. Está en 2. Guanteletes. Así me siento más cómodo. Iron Man. Y estas dos me las voy a guardar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Se va 2. Creo que voy a elegir poner dron. Planifica de 2. Y una son 3. Se va 5. Más 1 el dron se va 6. Carta de encuentros. ¿Qué hace esto aquí? No lo sé. Te juro que no sé qué hace eso ahí. Buah, seguro que os estáis partiendo el culo ahora mismo. ¿Qué hice? Dejé esa carta ahí. No tengo ni idea de cómo llegó esa carta ahí. ¿Cómo lo dice, gente? O sea, estoy convencido de que la partida no la empecé con esa carta ahí mezclada. Pero vamos, convencido. ¿Qué hice con esa carta, gente? Buah, no lo sé, ¿eh? La verdad, qué cosa más rara. Tampoco le vamos a dar más importancia. Este hombre que me recuerdo ahora, espera, me voy a recordar. Voy a poner aquí un más para acordarme que está en segunda fase, ¿vale? Son 22 de vida y escala más 1 en planificación, Ultron. O sea que ahora este hombre es un 3-3. Planifica de... Está 6. Ah, no, espera, pero es que ya hemos planificado. Ay, Dios, es que con esa carta ahí no sé qué he hecho. Esto estaba 1. Hemos puesto otro. Se va a 2. Ponemos dron. Planifica de 3. ¿Por qué tengo aquí el 5? Dios mío, qué rayada me acabo de meter encima. ¿Qué era esta? Y de 4. Y de 4. Y ahora habría que poner uno por el dron. Vale, y ahora iba a levantar carta de encuentros. Y salí con esto, que no viene a cuento. Y la carta de encuentros es que descarta un apoyo o una mejora. Vale. Un apoyo o una mejora. Uf. Pues me voy a quitar esto. Y nos toca, ¿no? Planificó de 3, de 4. Son 6 y 1, 7. Sí, sí. Bueno, creo que está todo bien, ¿eh? Ya me vais a disculpar. Madre mía, cuando lo revise. De verdad. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto se va a 6 contadores. Vamos a meternos un fuego automático. Yo creo que es lo más interesante. Porque es la carta con la que acabaremos de reventar al latigazo. 22 de vida este señor. ¿Me curo? Yo creo que sí, que me puedo curar. Me voy a curar de 3. Doy la vuelta. Por 2. Vamos a jugar. Cortar el paso. Quitamos... Ups, esto estaba a 6. Quitamos 3 de amenaza. Se va a 4. Como es la primera carta que jugamos, vuelve a nuestra mano. Vamos a agotar esto para jugar esto, bueno, estaríamos en 5, lo vamos a sumar a 6 con esto y
Generamos un recurso universal para jugar esto. Quitamos un contador, vuelve a 5. Quitamos 3 de amenaza. ¿Vale? Yo creo que ahora va a cundir. Bueno, esto seguro. Pegamos aquí. Esto cae derrotado. Vale. Tenemos lo justo ahora para una tierra quemada. Sí. Vamos a quitar un contador y agotar esto para dejarlo en 4. Como esa distancia no nos comemos la represalia, le hacemos 2. Ahora yo diría que por 1 y por 2 vamos a jugar fuego automático. Quitamos 4 contadores, le hacemos 8 daños. Se va a 10. Vale, bastante bien, ¿eh? En cuanto monta mesa, máquina de guerra, la verdad es que revienta. Ahora sí que nos comemos la represalia. Y me voy a quedar así. Me voy a quedar así. Vamos a enderezar todo. Ahora nos vamos a defender con Iron Man. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y a ver qué tal. Entonces ponemos una amenaza. Vamos a dejar que se vaya a 4. Nos ataca de 4. De 5 y de 6. Tony cae derrotado. Carta de encuentros. Vale. Cambio de escenario. Cambio. Entra esto. Hacemos oleada. Cuando se muestra esta carta, todos los personajes ganan tesón. Vale. Y la oleada nos dice que, bueno, pues un dron avanzado. Vale. Vale, ok. Ok. Está a 10 en 22. Pierde la partida. Le podemos hacer 12 a este tío. Es que esto tiene guardia. No, no le vamos a poder hacer 12. Lo que sí seguro es que vamos a trasladar 6 aquí. Yo creo. Vamos a quitar 1, bajarlo a 5. Se trasladan todos, ¿no? Trasladan máquina de guerra, todos los contadores quedan sobre esta carta. Quitamos un contador, le hacemos 2. No nos comemos la represalia, está a 10 de daño. Importante. Vamos a hacer 1 aquí. Vamos a pagar 1, 2. Ponemos un contador, se va a 6. Y 3, creo que el helitransportero no compensa. Para jugar tierra quemada, quitamos 3 contadores. Hacemos 3 a todos. No es ataque, o sea que no me como represalia. Esto cae derrotado. Ponemos dron. Se come 3. Se va a 15. Y esto va al descarte. Vale, y aunque tuviese guardia sí que se puede hacer porque es infligir daño a todos. Vale. Ok. Ok, jugamos un por la justicia con recursos universales. Quitamos 4 amenaza a un plan. Creo que me puedo permitir pegar de 2. Se va 17. Me como un daño por la represalia. Y me voy a descartar el ataque y me voy a dar la vuelta.
porque ahora lo único que quiero es hacer daño, gente. Voy a hacer la habilidad de James para devolverme el fuego automático al mazo. Y esto ya debería estar, ¿eh? Ya debería estar. Ahora tendríamos que robar daño. Aunque pase, que no creo que pase ese plan. Aunque daría un tercer plan. Entonces, bueno, a ver. Siempre se puede complicar muchísimo, pero bueno, esperemos que no. Solo son 5 de daño. Hasta 17, hasta 22. Planifique mucho, es verdad, planifica de 3, pero bueno. Espero no haber cometido ningún error, siempre digo lo mismo. Y siempre hay algún detallito que se escapa, pero bueno, pero bueno. Y en principio nunca es nada grave, o sea que tampoco nos vamos a martirizar por eso. Vamos a robar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si hemos robado daño y no la hemos chafado. No hemos robado daño, gente. Nada de daño, gente. Nada de daño, gente. Bueno, no me lo creo. Va, tenemos esto. Tenemos esto. Sí, 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 sí. Nah, no hay problema, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vale. Vale, vale. No nos agobiemos. Entonces va, una amenaza. Creo que con la cantidad de intervención que tengo aquí, pero podría saltar. Vamos a poner un dron. Este hombre planifica de 3, 4 y 5. Más 2 se va a 8. Carta de encuentros. Dron. Y este tiene guardias, que de verdad, Es que de verdad, Ah, cómo se complica. Cómo se complica, gente. Cómo se complica. Necesito daño. Voy a meter unos rayos repulsores. Vamos a barajar. Joder, ahora me entró la incertidumbre de a saber en qué momento puse ahí esa carta, Es que como estuviera desde el principio, cosa más rara, tío. Qué cosa más rara en mi vida. A saber cómo se mezcló eso ahí. Ay, de verdad. Bueno. Vale. Entonces ahora vamos a colocar 2 contadores aquí. Esto no tiene contadores. Me quedo con los 2 daños. No. Vamos a jugar esto. Para jugar esto vamos a pagar 1, 2 y 3. Ahora me doy la vuelta, lo agoto. Me gano un estado duro. Vale, ¿cuánto había que hacer? Ah, pero es que tengo a este. Tengo este. Vale, como me he dado la vuelta, puedo generar aquí con evento, con recurso de intervención. Después de que cambies de identidad, quita 3 de amenaza, 4 si lo has pagado con un recurso de ciencia, que es el caso. ¿Vale? O sea, le vamos a quitar 4 aquí, que es de lo poco que podemos hacer ahora. Y ahora vamos a quitar 2 más. Se va 1. Ahora nos tenemos que quitar de encima a este tío. Esto tiene 5 contadores. Vale, creo que lo podemos hacer igualmente. Vamos a hacer uno aquí. 2. Se va a 3. Quitamos un contador. Enderezamos. Pegamos. Se va a 4. Cae derrotado. Ponemos dron. Estos sí que ya no tienen guardia.
quito un contador. Se va a 3. Hacemos 2 a distancia. Vale, está a 19. 20, 21, 22. Vale. Pues ya estaría, ¿eh? Enderezamos quitando 1. Hacemos otro. Se va a 20. Vamos a poner el 5. Vale, pues ya estaría, gente. Quitamos otro. Enderezamos. Se va a 21. Quitamos otro, el último. Enderezamos. Se va a 22. Creo que ahora hemos hecho como 3 daños. O sea que se nos habría quitado, porque esto es un ataque, se nos habría quitado el duro y nos habríamos quedado en, no sé, vamos a poner un 5, gente, no lo sé. Queda igual porque ya hemos terminado la partida. Hacemos 22 de daño al maldito latigazo, comiéndonos 3 de represalia y al final como locos. Y no sé, seguro que he cometido algún error porque esta partida ha sido muy rara, hasta el punto de encontrarme una carta ahí que no sé qué hacía ahí, gente. Pero bueno, espero que os haya gustado, la tematización ya con la iluminación de Iron Man, con latigazo, con el tema de los drones, que pone un montón de drones en la película, el señor Latigazo, comandados también por la empresa Hammer. Aquí tenemos en el UCM el nacimiento de Máquina de Guerra, que bueno, no es el héroe más popular del universo, pero bueno, oye, es el mejor amigo de Tony Stark, ¿vale? Si es el amigo de Tony Stark, es mi amigo, ¿vale? Y nada, un poco la partida hasta aquí. Espero que os haya gustado. Recordad, para la semana empezamos por fin. Qué ganas de traer esa campaña, por favor, por fin. Traemos la sombra del titán loco. También os quiero recordar que Motivos Siniestros está ahí, que en principio no se va a mover la fecha, pero, yo ya me he escuchado, no sé si vosotros habéis hecho los deberes, yo ya me he escuchado el podcast de esta semana, el programa de esta semana de la mano de Thanos, y dicen que no descartan nada, ni que se aplace, ni incluso que se adelante, porque ya se adelantó en su momento la sombra del titán loco. Entonces, pues yo ya no lo sé. Ya no sé si lo vamos a hacer el 25 de marzo, si lo vamos a tener más tarde, si voy a tener que andar súper apurado para acabar la sombra del titán loco porque se adelanta. No sé cómo va a venir esos motivos siniestros. Lo único que sé es que tengo un hype enorme. A ver si en algún momento podemos hacer un vídeo un poco de qué nos esperamos de esa expansión que se nos viene. Y nada, un poco el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.